Muy buenas noches para todos, a Peroláctea, por invitarme de nuevo a participar con ustedes en, digamos, yo lo llamo comentar una serie de experiencias que he tenido en esto de implementación de programas de mejora genética, particularmente en bovinos y ovinos, que son, digamos, los últimos trabajos que he realizado, precisamente ahorita a finales del año pasado. Durante el transcurso de la charla se los comentaré, pero eh, la idea básicamente hoy, como vieron ustedes el título y tal como me lo solicitó Peruláctea, es eh, dar como de abrebocas o antesala a las diferentes procedimientos y metodologías que veremos, obvio, de lleno durante el curso, pero que dentro de lo que más adelante les voy a estar explicando, creo que son las piedras angulares para poder identificar cuál es la genética apropiada dentro de nuestros sistemas de producción. Con base en esto, permítame darles primero un referencial de lo que es realmente un programa de mejora genética, que como ustedes ven, aunque tiene estas cuatro fases o estas cuatro etapas, ven ustedes que tengo en mayúscula o digamos en una letra mayor lo que yo llamo la identificación de la genética adecuada a cada sistema. Empezando porque cada vez que nosotros deseemos empezar a implementar un programa de mejora genética o estemos participando en el mismo, pues debemos tener claro para qué es esa mejora genética. Y desde ese punto de vista, por eso solicitábamos, antes de dar oficialmente inicio a esta charla, les preguntábamos a varios de ustedes en qué están trabajando o qué experiencias tienen, porque especialmente los que ya tengan trabajo directo en los sistemas de producción, ustedes van a ver que la genética que tengamos en estos sistemas de producción, pues le podemos dar varios objetivos de acuerdo a el objetivo mismo del sistema de producción. Me explico. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar, en el caso de los bovinos, que hay bovinos para carne, bovinos para leche, bovinos para doble propósito, pero si nosotros enmarcamos toda esa producción dentro de lo que se llaman cadenas productivas, vemos muchas veces que la genética se ha enfocado no solamente a un volumen o una cantidad de producto generado. Empiezo a particularizar caso en bovinos leche, la cantidad de leche que produce una vaca por cada una de sus lactancias, sino que dependiendo de cómo empiezo yo a ubicar mi sistema de producción en la cadena productiva, seguramente yo la enfoque es hacia una calidad de la leche, no tanto la cantidad, sino la calidad. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que el objetivo mismo es la calidad de la misma, no la cantidad. Y cuando empezamos a particularizar los objetivos del uso de la genética en los sistemas de producción, ya seguramente ustedes o ya tienen la experiencia o habrán escuchado que hay ciertas genéticas que se posicionan en el marco de esas cadenas productivas, ya sea por la cantidad, ya sea de carne o leche que se produce, la calidad de la misma. Y un aspecto que voy a tocar porque la experiencia que hemos tenido, especialmente los participantes que veo que hay de Colombia, los sistemas de producción en Colombia, especialmente en lo que llamamos trópico bajo colombiano, pues el objetivo mismo del sistema de producción empieza es con la misma sobrevivencia y reproducción de los animales, puesto que cuando aquí en Colombia nosotros hablamos de un trópico bajo colombiano, estamos hablando de zonas de entre 0 y máximo 1000 metros sobre el nivel del mar, con, entre comillas, temperaturas que pueden fácilmente variar entre los 25 a 35 grados, con humedades que pueden llegar hasta un 80-90%. Tengan en cuenta ese marco de referencia, y si ese es el entorno en el que una genética se va a desempeñar, pues entonces vamos a ver que antes de hablar de producir una cantidad o una calidad, ya sea de carne o de leche, la prioridad parte de la misma sobrevivencia y reproducción
de ese recurso genético en esos sistemas de producción, en esos entornos específicos. Entonces, vamos a ver que en algunos sistemas productivos el énfasis se da o su objetivo será más la parte reproductiva antes de empezar a hablar de cantidad y calidad. Por eso, cuando yo especifico acá ese primer objetivo, tengamos presente que no necesariamente una genética para un objetivo específico responda mejor en otros sistemas. Parte de las experiencias que les estaré mostrando, obvio que hoy no tendremos el tiempo, pero de nuevo es el abrebocas para en forma detallada ver esos temas en el curso. Les estaré mostrando de las experiencias que hemos tenido aquí en Colombia o particularmente de los proyectos que yo he realizado, especialmente con la gente de Asocebú, que son los que tienen la genética con mayor proporción de recursos genéticos en los sistemas de producción en Colombia, en el trópico bajo colombiano, y de los resultados que hemos tenido con los proyectos. Una genética no necesariamente es la mejor para todas las características de interés dentro del sistema. Me explico. Normalmente uno cataloga o clasifica esas características dentro del sistema de producción por características productivas, características reproductivas, características de calidad del producto que se genere, y especialmente en bovinos para leche y algo en caprinos, aunque hoy no es el tema, pero también se ha utilizado la parte de lo que se llama la bovinometría, o nosotros en los planes de mejoramiento lo miramos más es como características de funcionalidad del animal en el sistema de producción, basados o en una clasificación lineal, tal como lo tienen las diferentes asociaciones de ganado lechero, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel internacional. Y seguramente ahorita cuando esté interactuando con varios de ustedes, me gustaría escuchar qué tipo de genética es la que tienen allá. Y por lo tanto, toda esa información es la que se utiliza para, ahí vamos al segundo ítem, identificar cuál es esa buena genética en cada uno de esos sistemas de producción. Bueno, como les venía comentando, y por eso hoy la charla va enfocada hacia cómo vamos a identificar esa genética, porque aquellos colegas que ya tengan algo de conocimiento de lo que se llama el mejoramiento genético van a ver que las dos herramientas del mejoramiento son los dos últimos ítems que aparecen ahí en la diapositiva: cómo seleccionar los animales y cómo aparearlos. Pero resulta que esa selección y apareamiento dependerá es cómo se hizo la identificación. ¿Y por qué? En esta gráfica entonces lo que quiero mostrar es que en todo sistema de producción que ustedes estén manejando, van a ver que esto no depende solo de la genética, sino en dónde están los animales, es lo que yo llamo ahí el ambiente, y cómo están esos animales, que es lo que yo llamo manejo. Y generalmente el manejo nutricional o el manejo alimenticio es el que puede generar muchas de las variaciones en el desempeño o comportamiento de animales en los sistemas de producción. Por eso en el título, cuando uno habla de una identificación genética, uno lo que busca es poder detectar qué tanto efecto tiene la genética en esos rasgos productivos, reproductivos, de funcionalidad, de biotipo o calidad del producto que se genere. Y por eso, aquellos colegas que han tomado estos cursos, ustedes ven que nosotros los profes de malosos los ponemos a estimar lo que se llaman parámetros genéticos. Y en el caso, el principal parámetro o el que me direcciona cómo seleccionar y cómo aparear, el principal es el que se llama la heredabilidad. Porque la heredabilidad me cuantifica qué tanto efecto tiene la genética en la expresión de la característica. Si esto es así, y empezamos con una heredabilidad alta, léase, la genética es la que tiene el mayor efecto con relación a estos dos en la expresión de esas características que cuantificamos. Por lo tanto, uno puede decir que el entorno es el que menos está influyendo en la expresión de esa característica. ¿Y eso a mí para qué me sirve desde el punto de vista de identificación? Pues que todos esos rasgos fenotípicos que le acabo de hablar, otra vez, características productivas, producción de leche,
pesajes, características reproductivas, interpartos, edad, primer parto, días abiertos, etcétera, características de biotipo, todo lo que es bovinometría o clasificación lineal, y la parte de calidad, tanto de carne y de leche, pues bajo ese, ya aquí ya no es tanto supuesto, sino que existen esas herramientas que son estimación de parámetros genéticos, los que nos dicen si la heredabilidad es alta, pues el entorno es el que menos influye. Y por lo tanto, esos datos, esos registros que nosotros colectamos en las empresas ganaderas, ya sea simplemente utilizando lo que aquí en Colombia al menos llamamos los cuadernos de campo, o ya los profesionales que estamos utilizando lo que aquí se dicen las famosas TICs, tecnologías de información y comunicación, léase, software que en las empresas ganaderas se utilizan para sistematizar datos, con base en la cual, con los análisis que realicemos, obtendremos información, pues con todos esos datos, entre comillas, vamos a tener un reflejo de lo que es la genética. Y desde ese punto de vista, entonces, nosotros posteriormente haremos la selección y direccionamiento de los apareamientos de acuerdo a los objetivos en cada una de las empresas. Pero cuando el entorno es el que más influye en la expresión de la característica, léase, los parámetros genéticos, ya sea porque nosotros los calculamos o los reportes nos dicen, esta característica tiene baja heredabilidad. ¿Eso qué quiere decir? La genética es la que menos efecto tiene en la expresión de la característica y el entorno es el que más influye. Entonces aquí ya tenemos que hacer unos análisis un poco más complejos de todos esos registros que estamos analizando con el fin de poder separar lo genético de lo no genético. Porque recordemos, yo estoy hablando de una identificación de la genética para poder posteriormente hacer la selección y luego el apareamiento. Y por lo tanto necesito nosotros lo llamamos un producto de estos análisis que me permitan realmente determinar que el registro que estoy analizando y el valor que voy a calcular y que a continuación les voy a mostrar es realmente genético y no de otros factores, especialmente lo que es factores de manejo nutricional y alimenticio de los animales. Entonces, desde ese punto de vista, el registro solito ya no me sirve para identificar esa genética y necesito lo que nosotros llamamos, luego de aplicar una serie de análisis de esos registros para poder ajustar los valores genéticos a lo no genético, a algo que aquí, estos son los 3 nombres comerciales que ustedes van a escuchar como resultado o producto de una identificación genética en cualquiera de los sistemas de producción o cualquiera de las genéticas que ustedes hayan manejado o vayan a manejar. El término genérico, todos los valores a la izquierda son los valores en español y aquí sin embargo utilizo la metodología pues americana porque muchos de los catálogos que nos llegan, al menos aquí a Colombia siguen llegando, es con la terminología americana. El primer valor en genérico es lo que se llaman los valores de cría o valores de mejoramiento. Y pues el término americano, el término en inglés es los famosos breeding values. Recuerden, estos no son valores directos de los registros, son lo que se llaman unos efectos, que tienen un nombre comercial que se llama valor de cría o valor de mejoramiento. Los que han trabajado con carne, ustedes habrán escuchado las famosas DEPs, diferencias esperadas de progenie, o el término americano Expected Progeny Differences, y los que han trabajado con leche habrán escuchado la habilidad predicha de transmisión, o el término más común, porque todavía vienen así en los catálogos, las famosas PTA, Predicted Transmission Ability. ¿Qué es lo que nosotros hacemos precisamente con estos valores? Ya se los había dicho en la segunda diapositiva. Con base en esta identificación es que nosotros hacemos lo que es la selección y posterior direccionamiento de los apareamientos de los animales en los sistemas de producción con el fin de tratar de obtener o responder a ese norte u objetivo que nos habíamos puesto en los diferentes sistemas de producción. Muy bien, ¿cómo llegamos a estos famosos
valores o identificaciones genéticas, las DEPs o las PTA, las HPT. Entonces, para ello, tenemos, o yo lo clasifico así en dos grandes grupos. Lo que tradicionalmente uno conoce como las evaluaciones genéticas, en la que muchos hemos trabajado con diferentes asociaciones. Es más, recién nosotros terminamos, y este es un mensaje para algunos de los colegas que están aquí, escuché que algunos ya están terminando su carrera. Muchas veces nosotros iniciamos nuestra vida profesional como técnicos en asociaciones, y parte del trabajo que hacemos pues en estas asociaciones son esas visitas periódicas que realizamos a las empresas ganaderas, pero aparte de dar la asesoría respectiva como asociación, la idea es que bajo el marco de un programa de mejora genética y para poder identificar la genética que tenemos en los sistemas de producción, tomamos registros. Entonces, mucho de la labor con la cual nosotros iniciamos fue eso, como técnicos de X o Y asociación, en las visitas periódicas tomamos una serie de registros, y como ustedes vieron la película, aquí los registros no simplemente es asociándolo a la genética de cada uno de los animales. Me explico. ¿Cuál es el individuo que me genera esa información? Tener la genealogía de ese individuo, le hace padre, madre, abuelos. Todo eso después en el transcurso del curso lo estaremos viendo, pero simultáneo a el valor o la identificación del animal que me genera esos registros, debemos asociar es dónde estaba ese animal, cómo estaba, y el dónde estaba generalmente, y estos son, digamos, normas internacionales que ya las asociaciones, al menos aquí en Colombia, ya se vienen utilizando, en el que se busca clasificar, especialmente por aspectos agroecológicos, las diferentes empresas ganaderas, puesto que ya hablo aquí en el caso colombiano, y para los colegas que son de Colombia, pues no es lo mismo que yo tenga mi ganadería o mi empresa ganadera en lo que llamamos la zona norte de Colombia, en lo que se consideran las mejores pasturas de Colombia, en la zona del Valle del Sinú, a tenerlos a una zona en lo que se llama la región de Orinoquía, Amazonía, abajo de los llanos, en los que, digamos, las condiciones, especialmente por la disponibilidad y la calidad de los pastos que se tienen, pues no van a ser las mismas. La genética en ambos sitios yo las puedo tener igual, pero como las condiciones donde van a estar esos animales, léase, de qué se van a estar alimentando esos animales, eso no son los mismos, pues obvio que eso va a generar un valor diferencial en el desempeño productivo, reproductivo, de funcionalidad o calidad del producto que genere esos animales en los sistemas. Por eso la importancia de tomar los registros, no solamente de cada uno de los individuos, sino dónde están esos individuos y cómo están. Con base en eso, aplicando unas metodologías de evaluación, que insisto, lo profundizaremos en el curso, pues se realizan lo que comercialmente ustedes habrán escuchado de algunas asociaciones que se llaman las famosas evaluaciones genéticas. Pero yo personalmente lo que le comento a la gente es, esto es lo que yo llamo hechos cumplidos. Léase, usted simplemente llegó a una finca o una empresa ganadera, toma unos registros, con esos registros aplica unas metodologías de análisis y obtiene unas identificaciones genéticas, ya sea valores de cría o DEPs o HPTs. ¿Qué tan bueno, regular o malo fue la genética? Obvio, cuando salen los resultados, ahí vamos a conocer qué tan bueno, regular o malo fue el desempeño de esa genética en esos sitios. Pero en algunas otras, y personalmente muchas de las asesorías que a mí me solicitan es, bueno, ¿y cuál es la genética adecuada para X o Y sitio? En muchas, digamos, de los resultados uno encuentra de que los efectos que uno esperaba de la genética no eran los adecuados. Entonces es cuando le hacen a uno la pregunta del millón, bueno, ¿cuál es la genética adecuada para un sitio específico o para un manejo específico o unas condiciones específicas? Para ello se vienen realizando lo que se llaman las pruebas. Y aquí en las pruebas, vuelvo y le repito, me voy a saltar aquí, me voy a devolver un momentico acá. Tengan siempre presente esto, que
la genética, insisto, no solo depende en dónde está, sino también cómo está. Desde ese punto de vista, la prueba trata de una de dos: simplificar el problema, le hace poder detectar una genética en un sitio específico con un manejo específico, o generalizar la genética a diferentes sitios con diferentes manejos. Esas son, digamos, las dos clasificaciones que vamos a tener aquí. La primera, lo que se llama pruebas de desempeño, lo que hacen es simplemente determinar qué debo fijar, aunque se sabe que hay variación por el sitio donde estén los animales, de cómo estén los animales. Entonces lo que dicen es, bueno, ¿por qué no fijamos el sitio, el manejo, las condiciones, de tal manera que probemos bajo ese mismo sitio, esas mismas condiciones, ese mismo manejo, el mismo tiempo, los animales, para conocer cuál es su desempeño? Eso es lo que se llaman las pruebas de desempeño. Noten entonces que tiene unas condiciones diferentes a el segundo, que es lo que se llama las famosas pruebas de progenie, en las que pasamos al otro extremo, sabiendo que hay un efecto por dónde están los animales, cómo están los animales. Pues lo que necesitamos es probar, bueno, cómo es el desempeño de esa genética en esos diferentes sitios, con esos diferentes manejos, para ver si podemos generalizar su uso o particularizar el uso de la misma genética. Entonces, desde ese punto de vista, aquí entonces hago el esquemita un poco más sencillo, de acuerdo a lo que acabo de comentar. En la prueba de desempeño, esa genética va a estar en un mismo entorno. Y vuelvo y hago referencia. ¿El mismo entorno qué quiere decir? En un mismo sitio, con un mismo manejo, el mismo tiempo. Y, obvio, el desempeño del animal pues va a reflejar la genética o el efecto que tenga la genética. Porque si hay alguna diferenciación en los desempeños de los animales, ¿a quién le voy a achacar esa diferenciación? Pues a la genética, puesto que el entorno fue el mismo para todos. Y ustedes ya saben el dicho: lo que es igual para todos, para nadie es ventaja. Si todos estamos en un mismo sitio, con un mismo manejo, el mismo tiempo, pues cualquier diferenciación se la achaco a la genética. ¿Cuál es la ventaja pues de este tipo de metodología? Primero, que facilita o permite obtener de la manera más fácil el efecto genético. La desventaja es que la gente no ha sabido utilizar los resultados de estas pruebas de desempeño y tratan de generalizar a todos los posibles entornos en los que yo puedo utilizar la genética. Por eso cuando hace uno estas recomendaciones o uno le recomienda a un productor, mire los resultados que X o Y asociación, y aquí en el transcurso del curso vamos a ver algunos ejemplos de ellos, tengan presente en dónde se ejecutó la prueba, en bajo qué condiciones, en qué sitio, con qué manejo, durante cuánto tiempo. Porque no es lo mismo una prueba de 3, 4, 5 meses a una prueba de un año. Los resultados van a ser totalmente diferentes. Entonces, las recomendaciones, tal como yo lo menciono acá, van a ser muy particulares porque solo hace mención a esa genética para esos sitios. Como si uno quiere ya obviar el problema o poder detectar dónde yo puedo utilizar de mejor manera ciertas genéticas o la genética de interés, para eso están lo que se llaman las famosas pruebas de progenie. El nombre también de prueba de progenie proviene porque es que esta es una herramienta que se utiliza para identificar aquellos animales cuyas características directamente uno no las puede cuantificar, ya sea porque, como en el caso de leche, y ustedes ven en los catálogos que aparecen, ya sea pues, fundamentalmente para bovinos para leche, pues todas las evaluaciones genéticas que se hacen para esos reproductores se basan en el desempeño de sus progenies, puesto que sus hijas son las que generan las producciones de leche en su primera lactancia que se utilizan para hacer estas evaluaciones. Y lo segundo, en el caso de carne,
pues hay características especialmente de calidad al final cuando el animal llega a sacrificio, pues que obvio solo se puede cuantificar pues cuando el animal está en sacrificio. Por eso, y lo veremos también con algunos ejemplos en algunos catálogos, pues esa información se toma es con base en las progenies de cada uno de los reproductores. Pero lo fundamental para lo que hemos estado hablando acá, que este tipo de prueba me permite probar esa genética en entornos diferentes. La gran ventaja, entonces, que nos va a dar ese tipo de genética, pues obvio, desde el punto de vista de todas las posibles herramientas que yo tenga para hacer identificación genética, pues este es el que me da los mejores estimadores. Pero, a su vez, pues aunque es el mejor, lo que pasa es porque por el tiempo y por el costo que demanda una prueba, pues esto no lo podemos, o muchas de las asociaciones no lo implementan debido al costo que tiene ese tipo de metodología. Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo dentro del curso es cómo, dentro de los planes de mejora genética, en primera instancia estaremos describiendo, y ahí viene, digamos, la parte fea, porque muchas veces la gente cree que la genética o se maneja o se vende simplemente por ver o la foto de un animal, el biotipo de un animal, o porque en X o Y feria ganadera, oiga, ese animal se ve como bonito y supuestamente esa es la mejor genética que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer en el transcurso perdón la redundancia, del curso es mostrar todos esos, digamos, fases o etapas que ustedes deben tener presente para no solamente identificar la genética, saberla seleccionar y cómo direccionar los apareamientos para obtener lo que en última instancia busca uno con una genética de estas en un sistema de producción. Qué pena, corté algunos de los temas que pensaba hablar, pero por cuestiones de los tiempos y con el fin de escucharlos más a ustedes, porque a mí parte de las inquietudes que ustedes hoy mismo me estén planteando, esto también después va a enriquecer posteriormente las temáticas que estaremos discutiendo en el curso. Aquí veo, por ejemplo, una pregunta, ¿cuáles son las pruebas genéticas que se realizan específicamente a las hembras y con cuánta confiabilidad? Generalmente en las hembras, pues obvio, como les expliqué anteriormente, aunque se utilizan para evaluar a sus padres, o sea, a los reproductores, las pruebas de desempeño también se están utilizando con las hembras para hacer lo que, al menos aquí menciono lo que con Asoceu se ha venido realizando, la selección de hembras a utilizar en primera instancia como hembras élites o dentro del manejo regular. Recuerden, de entre las empresas ganaderas debemos planear hembras de reemplazo. ¿Con qué vamos a reemplazar esas hembras? Entonces, con los resultados de esas pruebas de desempeño, ustedes ahí ya tienen una herramienta para poder seleccionar hembras que requieran como de reemplazo. Pero las metodologías que estaremos viendo a través del curso, tanto las evaluaciones, las pruebas de desempeño como las pruebas de progenie, eso se le realizan tanto a hembras como a machos. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué recomienda para saber cómo hacer un seleccionamiento genético de acuerdo a raza y ambiente? Tal como les comenté, y en el transcurso del curso vamos a profundizar en esos temas para darles a ustedes las herramientas de, oiga, ¿cuál es la genética que yo debería estar utilizando? Pero fundamentalmente de acuerdo a el ambiente o el entorno que yo tenga. Porque particularmente y por la experiencia que he tenido, digamos, muchas veces importamos unas genéticas que sí, en otros países, especialmente en Estados Unidos o en Europa o en Australia, han dado unos muy buenos resultados, y al menos aquí en Colombia, y los colegas de Colombia pues lo habrán visto, aquí tenemos una sobreoferta de genéticas para todos los diferentes sistemas de producción. Pero específicamente, bueno, pero
cuál es la genética adecuada o cuál es la genética que me da los mejores resultados para cada uno de los ambientes, entornos o manejos que yo tenga. Hasta el momento solo algunas asociaciones han empezado a trabajar en ello. Aquí a través de lo que hace 4 años en Colombia se llamó el Plan Nacional de Mejoramiento Genético Bovino, las diferentes asociaciones empezaron a implementar ya sea las evaluaciones o las pruebas. En el caso de evaluaciones, pues Asocebú sí, desde 1997, yo los he venido acompañando en esas evaluaciones y esa información para aquellos de Colombia que han estado familiarizados con la Asocebú, esa información ya está disponible. Y ellos les particularizan a ustedes que ese tipo de genética que aparece ahí en las evaluaciones es una genética bajo el manejo pues que predomina aquí en los sistemas bovinos para carne en Colombia, especialmente en trópico bajo colombiano, que es bajo pasturas. Ese mismo ejemplo lo vamos a ver también en las pruebas de desempeño, pero como les digo, en la parte metodológica, que son las herramientas que a ustedes se les van a dar y las referencias que después les transmitiré, pues ustedes pueden ver pruebas y evaluaciones de diferentes genéticas en diferentes entornos. Vamos a ver qué otra preguntita encuentro por acá. Vamos a ver. Doctor, ¿cómo es lo correcto establecer los índices genéticos promedios de una finca? Pues dentro de una finca, pues hay diferentes, digamos, formas de establecer esos índices. Yo personalmente lo que a la gente o a los que les he asesorado les he dicho, ustedes lo primero que tienen que tener en cuenta es, ¿para qué es esa genética? Lo que les mostraba en la diapositiva de los pasos a tener en cuenta en un programa de mejora. ¿Usted para qué quiere la genética? Si yo soy un empresario ganadero que estoy empezando aquí en esto, pues realmente esta genética o la puedo utilizar para producción, para reproducción, para funcionalidad, para calidad del producto, a menos que yo ya tenga referenciales, es que esta genética es importada de tal sitio y se asume que me tiene que dar tal cosa. Un ejemplo en particular, muchos de ustedes ya sabrán por qué la genética Angus se ha posicionado en los sistemas de producción, ¿cierto? Por la calidad. Entonces, ¿será que ese tipo de genética con el ambiente que yo tenga me va a dar esas calidades que me reportan de esos países de donde yo he importado esa genética o de donde es originaria? Por eso la importancia y hacia lo que yo he hecho énfasis, porque, y esa es la experiencia que después les voy a transmitir a ustedes a través del curso, y no es solo porque pues aquí uno quiso hacerlo, esas son unas directrices que vienen desde la misma FAO, en la que especialmente para nosotros, países tropicales, la potencialidad se da en ese ambiente o entorno que tenemos. Léase, el hecho de estar en el trópico nos da unas condiciones de entorno totalmente diferenciales a los países de las estaciones. Sin embargo, hablo en el caso colombiano, pero espero que después ustedes también, cuando estemos en la participación del curso, me comenten las experiencias o las inquietudes que tengan. No conozco, bueno, excepto pues por los paseos que uno hace, en el caso de Venezuela, de Perú, de Ecuador, en los que las condiciones pues pueden ser totalmente diferentes a las condiciones de donde yo importé genética. Porque ahorita, y precisamente esa era una de las preocupaciones que decía la FAO, ahorita es muy fácil migrar o emigrar o mover genética a cualquier lugar del mundo. Pero muchas veces la gente olvida que esa genética va a estar en un entorno específico, léase en un sitio, con un manejo, con unas condiciones climáticas que no necesariamente garantizan que esa genética tenga el desempeño que se esperaba. De ahí la importancia de probar, fundamentalmente es probar, pero si no, bueno, empecemos evaluando qué es lo que tenemos para que con base en esas evaluaciones podamos conocer si esto me sirve o no me sirve. Es que yo estoy dentro de una misma finca. Lo mismo, usted puede tener sus 50, 60, 70 vacas en ordeño, pero insisto, uno siempre planea lo que llama unas tasas de reemplazo.
¿Y cómo reemplazo yo esas vacas? Algunos toman la decisión más fácil. Bueno, si en el último ordeño o en el último ciclo de apareamientos, pues la vaca no me queda servida, sale. Pero muchas veces no analizan, bueno, pero por qué no quedó preñada? Pueda que sea una excelente vaca si miramos, vuelve y juega sus registros previos en los que posiblemente tenga un buen desempeño, pero por el hecho de, en ese momento específico, o las condiciones de entorno hacen que ese animal no se hubiera podido quedar preñado y lo vamos a castigar por el hecho de una situación que en un momento ocurrió. En algunos casos olvidándonos todo un historial de lo que se tiene con el animal. Pero insisto, ya estas particularidades de cómo pueden ustedes establecer índices aún dentro de la misma empresa ganadera o utilizar los índices que especialmente las asociaciones vienen desarrollando, cómo los podemos utilizar dentro de nuestra empresa ganadera. Creo que hay tiempo como para otra. Permítame ver así rápido. Aquí, perdón, aquí. En cuanto a consanguinidad del nivel mundial para vacunos de leche, ¿existe algún valor estimado? Eso sí, ustedes como saben, bueno, por los que no, la genética Holstein, primero, como fueron los pioneros, estamos hablando a finales de 1800, empezaron, asociado con la respuesta que di anteriormente, a generar índices de selección y posteriormente ellos fueron los primeros que implementaron todos estos modelos de evaluación, son los pioneros hace 12 años con la implementación de las evaluaciones genómicas, pero el uso de estas herramientas ha hecho, vuelve y juega, que a manera comercial mucho productor se centre en lo que ahorita me está mostrando que es la moda, que es lo nuevo. Entonces, ¿esto qué hizo? Que la población se centrara solamente en unos pocos individuos dentro de toda esa genética Holstein que hay a nivel mundial, lo que hizo que esos niveles de consanguinidad fueran o se incrementaran. En general, la consanguinidad en la población Holstein a nivel mundial es la más alta que cualquiera de todas las otras genéticas. Y esto sí está bien reportado, insisto, en los temas que después veremos. Les daré copias de algunos artículos que yo tengo, o si no, les daré las referencias bibliográficas en donde en internet ustedes pueden conseguir toda esa información. Rocío, pues me dice cuándo paro o sigo respondiendo preguntas. Aquí hay otra, el cruce semen de toro Jersey y vaca Holstein para obtener una cría buena productora de leche. Y vuelve y juega. La inquietud es, buena productora de leche, yo buscaba ¿qué? ¿Cantidad o calidad? Porque si yo quería en mi cría tener buena cantidad de leche, pues continúes con toro Holstein, vaca Holstein. Pero si yo lo que quiero es mejorar la calidad de la leche, dado que, otra vez, los reportes dicen, la Holstein es buena en cantidad, más no en calidad, la Jersey es buena en calidad, más no en cantidad, ese cruce sí generaría una cría, una futura vaca que diera mejor calidad de leche. No sé si hacia eso era la afirmación de buena productora de leche. Pero insisto, estas cositas después en detalle ya la veremos en el transcurso de los diferentes módulos que estaremos viendo. Muchas gracias y muy buenas noches.